tiempo con nosotros. Judith, y al que ya no llamaremos más Juanito, porque es Juan, el grande de la familia, el alto de la familia. Muy bienvenidos también, nos visitan desde Madrid, un par de Lauras, que también en alguna ocasión nos han acompañado, y alguno más también de otras tierras, como de Argentina, Juan Pablo, que también ha estado ya el año pasado con nosotros, también nos acompaña. Si me dejo a alguien, perdonad, pero a veces la vista no me alcanza bien. Decía que acerca de esta carta, o quiero decir que Pablo escribió esta carta a la iglesia que se reunía, que se encontraba en Corinto, una ciudad que visitó en su segundo viaje misionero. Hacia el año, pongamos 50 de nuestra era, según nos dice en Hechos capítulo 18, ahí se recoge esa visita del apóstol Pablo a la ciudad de Corinto. Y allí se encontró con dos hermanos en Cristo, un matrimonio, conocidos por nombres como Aquila y Priscila. Y con ellos dice que compartió su oficio, porque ellos eran cosedores de tiendas de campaña, de carpas, y en ese oficio pues estuvieron trabajando juntos, a la vez que se dedicaban a su labor de predicar el Evangelio. Ahora, la predicación allí en Corinto fue difícil por la oposición que recibieron de los judíos que había en aquella ciudad. Como digo, en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles se nos habla de esta oposición. Pero el apóstol Pablo permaneció allí. Y permaneció porque Dios se lo mostró que debía permanecer. Hasta 1 año y medio predicando, enseñando en Corinto, primero, como decía, compartiendo el oficio con Aquila y Priscila, después dedicado por entero a la predicación, de modo que se estableció una iglesia, una congregación allí, de la cual tenemos 2 epístolas, de las 4 que parece que, dicen los estudiosos, que Pablo les escribió, por algunas referencias y algunas evidencias históricas. Pero por algo el Espíritu hizo permanecer estas que llegaran hasta nosotros, porque contenían lo que necesitamos recibir y aprender, y aprendieron los corintios. A pesar de esa oposición que recibió Pablo, experimentó oposición en el exterior, de parte de los judíos primeramente, pero después del Imperio Romano también, que persiguió a los cristianos en todo su imperio. La iglesia de Corinto, a su vez, también tenía y atravesaba dificultades serias en su interior. Así que Pablo les escribe para reprenderles, pero para animarles también a vivir fielmente al Señor, fielmente. Y les da la enseñanza precisa de algo que tenían que tener en su mente como iglesia, que eran iglesia de Dios. Así, en el principio y en la introducción de su epístola, en el capítulo 1, versículo 2, les dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y a los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nos incluye también a nosotros. Invocamos el nombre del Señor en este y en otro, en todo lugar donde estemos, porque somos iglesia de Dios. Ahora bien, cada iglesia local, cada iglesia donde se reúne en un punto concreto, experimenta también tensiones externas como internas. Por lo que debe usar la palabra para poderlas enfrentar. Seguramente la situación sanitaria que nos ha afectado hasta hace muy poco y sigue afectando, también ha sido una prueba en muchos lugares y en muchas iglesias. La distancia, supresión de actividades, la falta de una relación personal, puede haber traído enfriamiento, puede haber traído alejamiento y otros muchos desafíos que nos toca afrontar. Pero Pablo enseña de la iglesia, usando en esta epístola algunas figuras que ilustran la naturaleza de la iglesia. Para que cuando nos hagamos la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo la enseña, la muestra
el Nuevo Testamento y Cristo que la fundó, ¿cómo debemos entenderla? ¿Cómo debemos entenderla? A fin de que como creyentes entendamos cuál es su papel, cuál es su función, porque de ella formamos parte por la fe en Cristo Jesús. Y si nuestro concepto de iglesia es difuso o se contamina, permitidme la expresión, tal vez con el ambiente, la sociedad, la filosofía de turno, perdemos de vista el objetivo, la función, la misión que nos ha encomendado el Señor. Así que, sin más, vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 17. Es algo larga la lectura, pero merece la pena situarnos en un contexto adecuado. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será declarada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aunque si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, que nuestras mentes la entiendan y nuestras vidas la acojan para glorificarte como tú mereces. En Cristo Jesús. Amén. Empieza Pablo en este capítulo 3, introduciendo este tema de cómo Iglesia, cómo reacciona ante las situaciones que debe afrontar. Y Pablo reprende a los creyentes de Corinto, a los que dice en el versículo 1 que no pudo hablar como maduros en Cristo. No les pudo hablar como maduros, les dice por ser carnales, inmaduros, niños en Cristo Jesús. Pablo no duda de su confesión de fe, es decir, son creyentes, saben en quién han confiado. No duda de su confesión de fe, pero les amonesta por su profesión de fe, por la manera en que ellos se conducen, por la manera en que ellos actúan a pesar de su confesión. Así que queda claro en el pensamiento de Pablo, no está hablando a personas que no conocen a Cristo, está hablando a creyentes, pero les llama inmaduros, les llama carnales, les llama niños en Cristo Jesús. Cuando somos niños, todos estamos deseando en crecer y ser como los mayores, porque creemos que los mayores tienen muchos privilegios, ¿no? Hacen lo que quieren, ¿no? Cuando quieren. Cuando eres mayor te das cuenta de que no es tan así y que ser mayor también tiene muchas responsabilidades y obligaciones que no pensábamos que iban en el paquete. Pero así son, así son. Queremos ser mayores, querer hacer las cosas de mayores y nos gustaría que ese periodo de crecimiento fuera rápido. Todos antes de los 18 hemos querido llegar hasta los 18 lo antes posible, ¿no?
pero todo llega, hay que tener paciencia porque todo llega. Ahora necesitamos aprender y necesitamos aplicar lo que vamos aprendiendo a medida que nuestro cuerpo va madurando. Hay que hacerlo paulatinamente y por algo hay que hacerlo así, porque es un proceso a todos los niveles. No solo físico, nuestro físico va cambiando, también nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir debe ir desarrollándose, debe ir creciendo. Pero si al acabar la adolescencia, al llegar a la mayoría de edad, a la edad adulta, nuestra dieta sigue siendo de leche y de papilla, y no porque no hay nada más que comer, sino porque es lo único que nuestro cuerpo asimila, decimos alto, hay un problema. Hay que hablar con el pediatra o hay que hablar con el médico o no sé con quién. Ocurría que la inmadurez de los corintios no era debida a que llevaban poco tiempo en el Evangelio. No es que hacía pocos días que habían escuchado a Pablo predicar y habían escuchado sus enseñanzas. Ya llevaban largo tiempo, un tiempo que estimaba Pablo que era suficiente para alcanzar esa madurez, pero que debido a su actitud, a su conducta, dirigida por una mentalidad humana, como nos dice y pregunta de una manera así, sin esperar respuesta porque es obvia, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una mentalidad humana, no en el sentido de seres humanos, sino humana en el sentido de anclados en la tierra, anclados en lo terrenal. Eso es lo que Pablo define como un creyente carnal, alguien que vive de una manera terrenal, que vive movido por sus apetitos y por sus ideas puramente carnales, pero no por el Espíritu. Y algo que podemos resumir de esta introducción que Pablo hace a la situación de los creyentes de Corinto es que no toda inmadurez es carnalidad. Puede ser inmadurez porque alguien lleva poco tiempo en el Evangelio, alguien acaba de conocer a Cristo y todavía hay muchas cosas que va a ir creciendo y conociendo, ¿no? Ese tipo de inmadurez no es carnalidad, es muy normal, pero toda carnalidad sí es inmadurez. Y ese es el enfoque que Pablo hace. Toda carnalidad, todo movimiento de la carne en el creyente que lleva cierto tiempo en el Evangelio, le llama carnalidad y le llama inmadurez. Ahora, hay dos diferencias entre el creyente espiritual y el creyente carnal, según lo que Pablo nos enseña en este capítulo. Uno es su dieta y el otro es el fruto que da. Aquí especialmente habla de la dieta, mencionando, dice, yo no os pude dar carne sólida. No os pude hablar de conceptos espirituales de calado, de profundidad, porque no había manera de que se entendiera. La mente estaba tan distraída, absorta con otras cosas, tal vez con satisfacciones de otro tipo, que Pablo dice, aquí no puedo profundizar. Y es triste llegar a esta conclusión. Así que la dieta de aquellos creyentes marcaba también o apuntaba hacia esa carnalidad, esa inmadurez. Pero también el fruto es el otro aspecto que indicaba, que marcaba esa inmadurez. El fruto de aquella congregación, hablando de divisiones, hablando de enfrentamientos, demostraba que habían entendido equivocadamente lo que eran como iglesia, como cuerpo de Cristo. Lo habían entendido mal. Por eso es bueno repasarlo, es bueno reconocerlo, es bueno volverlo a refrescar en nuestras mentes, porque tal vez algo pueda haberse distorsionado en nuestra mente. Renovar nuestra mente de pensamientos, como Pablo nos diría en el capítulo 12 de Romanos, nuestras ideas, nuestros conceptos que se nos pegan de nuestro alrededor, de nuestro propio ser, de nuestra propia carne, de nuestro mundo, y nos pueden distorsionar en cuanto a lo que es la carne, para cambiarlos por esos pensamientos bíblicos, por esos conceptos bíblicos. Y eso es un proceso que se lleva a cabo en nuestra vida cada día. No es algo del pasado. Bueno, esto ya lo aprendí, ya lo sé. Perdona, pero cuando llegamos a esa expresión, ya lo sé, tal vez nos tengamos que enfrentar a una todavía peor. Sí, pero ¿cómo lo practicamos? Porque a veces la garantía
no es saberlo, ¿verdad? Por eso Pablo nos anima. La vianda, o la carne, aquí mencionada por Pablo, también es mencionada en otro escrito del Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 5 habla del alimento sólido y del alimento que es leche, ¿no? Y dice que el alimento sólido, la vianda, lo que es consistente, Hebreos 5:14, es para aquellos que han alcanzado madurez. ¿Y cómo sé si he alcanzado madurez suficiente? ¿Cómo sé que estoy dispuesto para comer esa carne, esa vianda, esa consistencia espiritual? Dice el autor de Hebreos que son aquellos que han alcanzado madurez los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y las palabras claves son uso y ejercitados. Hay un ejercicio en ese proceso continuo que les da esa capacidad, esa madurez. Así que no es una cosa puntual, no lo supe, no ya lo estudié, no en su día ya me lo dijeron, sino que cada día esa vianda debe alimentar nuestras vidas. Y por eso esa dieta marca o muestra o apunta hacia nuestra madurez en Cristo. Pero también esos frutos, los frutos que Pablo dirá a los Gálatas y que todos conocemos, el capítulo 5, versículos 23 y 24, donde nos habla de los frutos que muestra el creyente que vive y anda conforme al Espíritu. Y tal vez dedicaremos una serie prácticamente para hablar de todo ello, ¿no? Y esperamos poderla seguir todos. Pero recordáis que habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Dice, y estas cosas son el fruto de aquel que anda en el Espíritu. Así que yo quiero, diría Pablo a los Corintios, que viváis en esa dimensión, que seáis maduros y que deis los frutos que corresponden a vuestra madurez. Y para recordarles esto, usa tres figuras de la iglesia en este pasaje que hemos leído. El primero de ellos parte del mundo del campo, tal vez conocido por la gran mayoría de ellos, ¿no? Y habla de la iglesia como la labranza de Dios. A partir del versículo 3 está hablando, pero en el versículo 5 empieza a hacer directamente. Cada uno de nosotros dice, somos alguien que riega, alguien que planta, pero la importancia la tiene Dios, que es el que da el crecimiento. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, ¿eso significa que no importan ni el que planta ni el que riega? No, Dios los ha puesto ahí por algo. Plantar y regar es algo necesario para que haya fruto, pero no olvidemos que el crecimiento lo da Dios. Y así termina en el versículo 9, aclarando que vosotros sois labranza de Dios. Esa es la primera figura, esa ilustración tomada del mundo del campo, que destaca la acción de Dios el Padre, que da el crecimiento, Ahora, Dios da el crecimiento tanto cualitativo como cuantitativo, tanto en calidad como en cantidad. Los obreros trabajan, hacen su labor, su cuidado, su servicio, plantar, regar forma parte de eso, pero no pueden producir el crecimiento en sí mismo. El crecimiento es una obra de Dios. Aunque Dios usará hombres como Pablo, como Apolos, para plantar una obra, para regar en aquella obra, el Padre es el que tiene el derecho absoluto de propiedad. De modo que en cierto lugar del Nuevo Testamento también recuerda el Señor Jesús mismo estas palabras, que toda planta que no haya plantado Dios no tiene futuro. Y lo dice así, toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Y eso lo decía en un contexto de oposición. Entre aquellos que habían recibido la palabra de Dios, entre los cuales habían estudiosos como los escribas y practicantes como los fariseos, pero a pesar de tener el consejo de Dios, estaban mostrando frutos de no ser una planta plantada por Dios. Y dice, será desarraigada. El apóstol Santiago, el escritor Santiago, también en su carta, usa otra ilustración también tomada del campo y habla de un terreno
de un terreno que recibe la lluvia. Y recibe la misma lluvia todos, pero un terreno produce hierba provechosa y otro produce espinos y abrojos. ¿Qué pasa ahí? La lluvia es la misma. Y cuando habla de lluvia y habla de agua, normalmente tiene una simbología que refiere a la palabra de Dios, a la bendición de Dios. Pero lo que falla es la tierra. La actitud con que la tierra recibe esa lluvia hace que produzca hierba provechosa o buen fruto o bien espinos y abrojos. Y dice ese mismo autor, Santiago, que cuando solamente sale espinos y abrojos, solo sirve para quemarla, esa tierra, solo sirve para arder. La Iglesia no crece por fruto de estrategias humanas, de metodologías científicas, y muchas cosas se han intentado inventar y aplicar en la Iglesia. Y hay cierta sabiduría en la humanidad cuando es conducida por la palabra de Dios, que ha sido interesante, ha sido buena, pero no olvidemos que el crecimiento solo lo puede dar el Señor. Y así lo ilustra en aquella primera congregación en la ciudad de Jerusalén, como nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 47. El Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. El Señor es el que añade a la iglesia. El Señor es el que produce el crecimiento. Así que toda la gloria de entrada, dice Pablo, es para Dios. Ni Pablo, ni Apolos, ni ninguno de nosotros. Aunque estamos para servir, para regar, para plantar, pero el crecimiento lo da Dios. Y cuando pensamos en qué eso me afecta, bien, está bien, estoy de acuerdo, Dios es el que produce el crecimiento, Dios es el que hace crecer la iglesia, el que añade a los creyentes, pero ¿qué a mí? ¿Qué a mí? Creo que cuando reconocemos que Dios produce el crecimiento, solamente podemos darle la gloria a Dios. No la recibimos nadie. No es nadie más que nadie por ello. Recibimos o recibe Dios la gloria de todo crecimiento en la iglesia. Así debe ser. Reconozco aquellos también que Dios ha levantado para edificar su iglesia, como también aquellos reconocían a Pablo, reconocían a Apolos, pero no hasta el punto de hacer con ellos partidos, divisiones, enfrentamientos, sino como colaboradores en esa obra, en esa labranza de Dios. Pero reconocerlos era algo bíblico que también necesitaba. Y por tanto también como como labranza de Dios en la iglesia agradecemos que Dios nos use para ayudar a otros a conocerle, para ser parte también de esta bendición de que otros puedan llegar a formar parte de la congregación. Y ahí entramos todos nosotros. No solo es una misión de Apolos y de Pablo, o de los apóstoles, o de los enviados, sino que cada uno de nosotros también somos un canal para que otros conozcan a Cristo. Como labranza de Dios, ¿cuál es tu contribución? ¿Cuál es tu parte en esta labranza de Dios, en este campo de Dios? Ojalá que haya muchas razones por las que glorificar a Dios, muchas, y también sean porque hemos recibido esa agua en esta tierra y producimos el efecto que Dios espera. Pero sigue adelante y toma otra ilustración el apóstol Pablo, y a partir del versículo 3, en la última parte del versículo 9, capítulo 3, versículo 9, dice: no solo sois labranza de Dios, sino también edificio de Dios. Y aquí da un salto del campo, podríamos decir, a la edificación, a la ciudad. Vosotros sois edificio de Dios. Algo que también usa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también sed, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y ese concepto de edificación de casa espiritual también está en perfecta armonía con la idea de lo que es la iglesia. Esa ilustración del mundo de la construcción nos muestra ahora la acción del Hijo, la acción de Cristo como fundamento de la iglesia. En el campo nos mostraba que Dios es el que produce el crecimiento. Dios Padre da crecimiento. Aquí en el edificio de Dios, el Hijo es el que fundamenta la iglesia. Y nos habla de ese fundamento que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que el cual es
Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y eso es una palabra clara de nuestra predicación. No podemos edificar sobre otro fundamento. Es un fundamento único, único. Nadie puede poner otro. La fe en la persona y en la obra de Jesucristo es el fundamento que fue transmitido fielmente primero por los apóstoles, por los profetas, según Efesios capítulo 2, versículo 19. Pero una vez transmitido tenemos ahora la palabra fiel para ser edificados. Nadie puede poner otro fundamento. Si alguno tiene otro fundamento, si alguno se fundamenta en sus ideas, en sus pareceres, dice el Señor en una de las parábolas también que tenemos en los evangelios, que es como aquel que quiere edificar su casa y lo pone sobre la arena. No llega a poner un fundamento adecuado como es la roca para su vida. Y ante esa edificación expuesta a los elementos acabará siendo una ruina. Una ruina. Por eso solamente un fundamento es posible, el fundamento que es Cristo Jesús. Si alguno no tiene este fundamento, no es de Él. Si aún no has puesto el fundamento de tu vida en Cristo Jesús, si aún no has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador personal, estás edificando en la arena. Y un día esa casa va a caer, va a ser destruida, va a ser destruida. Solamente en Él tenemos la seguridad en ese fundamento único. Solo la roca firme que es Cristo nos sirve de fundamento. Es un fundamento único, pero también es un fundamento indispensable. Indispensable. Cristo es a la vez la principal piedra del ángulo, nos enseña también Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 4 y 5. Es la piedra del ángulo que significa algo muy interesante. Esa piedra del ángulo era una piedra situada en un lugar concreto del edificio que marcaba la dirección que debía tener la pared. Marcaba también como fundamento el soporte de la pared y de los muros, pero también indicaba la forma que debían tener las demás piedras. No había una piedra del ángulo distinta, sino que aquella era era como la piedra maestra que enfocaba todas las demás. ¿Y sabéis quién dice Pedro que es la piedra angular, no? Cristo Jesús. Él es la piedra que marca la forma de todas las demás piedras vivas que forman el edificio de Cristo Jesús. Todas las piedras que son añadidas a esa edificación tienen la forma, deben reproducir a Cristo Jesús. Si no, el edificio no crece adecuadamente. No es importante solo tener el fundamento, no solamente es importante haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús, sino ser edificados de la misma manera, en la misma dirección que Él. Y aquí Pablo, usando esa ilustración de la edificación, dice bien, hay un fundamento, es único, es indispensable, pero cada uno tiene una responsabilidad. Mire cómo sobreedifica. ¿Qué es lo que pone encima de ese fundamento? Digo, bueno, sí, Dios nos da el fundamento, pero hay que edificar paredes, columnas, ventanas, ¿no? ¿Vivimos con el fundamento? ¿Podemos vivir? Sí, pero siempre nos vamos a abrigar en algún tipo de edificación. Y Dios nos invita a participar en esa edificación. ¿Cómo? Nos advierte de qué manera sobreedificamos, qué ponemos encima de este fundamento. Pablo nos habla de elementos de diferente calibre, ¿no? Plata, oro, piedras preciosas, que son elementos que soportan, que tienen cierta durabilidad, que son nobles, pero por otro lado nos habla de madera, de heno, de hojarasca, materiales que el fuego fácilmente las ataca y las destruye, ¿no? Y aunque no especifica qué es cada cosa, pero si vemos el contexto de la Escritura, tal vez podríamos escuchar al apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, cuando nos habla de qué materiales son esos que añadir y de los cuales alguna vez os he hablado. Esos materiales, en segunda de Pedro 1, 5, 7. Ahí está la lista que podemos y debemos incorporar en nuestra edificación, entre los cuales están muchos que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no hay sobreedificación o sobre la edificación está compuesta de
cosas perecederas, de motivaciones erróneas, de cosas que vienen de una herencia de la carne, pero no del espíritu, entonces eso acaba quemándose. El fuego la probará, nos dice en el versículo 13. El fuego revelará lo verdadero de eso. Puede ser que exteriormente parezca un edificio, pero si sus materiales son indignos o son perecederos, no resistirá. Y Pablo puntualiza perfectamente, ¿no? Él será salvo quien sufre la pérdida y se quema todo, quien se mueve por una motivación errónea. Si ha puesto su fe en Jesucristo, si tiene ese fundamento firme, será salvo. Pero dice con una expresión inquietante, pero así como por fuego. Así como diríamos en lenguaje académico, por los pelos, ¿no? Alguien que sacaba aquel 5 pelado que decíamos y se salvó, pasó la asignatura o pasó el curso. Tal vez sea algo que nos ayude a entender. Así como por fuego. Nada más que aportar, nada más con lo cual glorificar, nada más con lo cual decir, Señor, he aquí, tú diste esto, pero tu talento ha producido esto otro. Y recibir aquellas palabras del Señor, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El propósito de Cristo, como dice en Mateo 16, es edificar su iglesia. Dijo Cristo, yo voy a edificar la iglesia, voy a poner el fundamento y voy a dar los materiales para que cada uno pueda sobreedificar. Y eso me hace recordar algo importante en esta ilustración. Y siempre lo digo, que estamos en obras. No porque tengamos pendiente una obra en el tejado, no me refiero a eso, pero sí que como iglesia estamos en obras. Significa que lo que estamos viendo ahora no es el edificio terminado, no es la obra completada. Y algunos podemos frustrarnos, algunos podemos desanimarnos en algún momento, algunos podemos estar más pendientes de los errores y de las cosas que no nos gustan, en lugar de ver cómo el proyecto de Dios va a alcanzar el fin que Él ha establecido. Como un día Dios se va a presentar a sí mismo, ese edificio, como una novia, dice, perfectamente vestida, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso tenemos que hacer un ejercicio importante aquí. Y es ver la obra de Dios a través de los ojos y del corazón de Cristo y no de los nuestros. Porque la carne está ahí. Y la carne indefectiblemente nos arrastra atención y mirada hacia aquello que es indigno. Y por eso el Nuevo Testamento nos invita a mirarlo como Cristo Jesús, a poner en nuestro pensamiento, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, toda la virtud, si hay virtud alguna, todo ello, si estáis en Cristo, miradlo. Porque un día la obra será completa. Un día el edificio será glorioso, porque tiene el fundamento adecuado, la piedra angular perfecta, y el edificio está formado por piedras vivas, redimidas por Cristo Jesús. ¿Cuándo será el día de la inauguración? No sé, pero estaremos presentes, ¿verdad? Estaremos presentes por la gracia de Dios. Y ese día tal vez tengamos que lamentar cuán duros fuimos criticando, cuán duros fuimos machacando lo que Dios estaba haciendo en nosotros y por medio de nosotros. Y eso requiere un compromiso. ¿Estoy fundado sobre la fe en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador? ¿He conocido a Cristo como mi Salvador? Pues entonces somos invitados a escuchar cada día su palabra para evitar construir en la arena de nuestras ideas. No confiemos, no es suficiente escuchar un sermón el domingo y ya está, tenemos la dieta para toda la semana. Porque si tuviéramos que comer solamente un día a la semana, probablemente no aguantaríamos muchas semanas, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿por qué nuestra dieta espiritual es tan escasa? Así, la construcción va a ser muy débil. Como parte del edificio, como piedra viva que soy, además, también soy invitado a reflejar el carácter de Cristo. Dios me ha colocado como una piedra viva, pero no me ha puesto así como así. Dios me ha dado un cometido: mirar a la piedra angular, a Cristo Jesús,
para parecerme cada vez más a Él. Y en la medida que me parezco más a Él, el edificio refleja mejor su gloria. Tal vez el problema es que podemos frustrarnos o desistir en esta labor y dejar de imitar a aquel que es nuestra piedra angular. Pero aquí Pablo nos dice, sois edificio de Dios. He de sobreedificar sobre ese fundamento, con materiales sólidos que me provee la palabra de Dios. Y como decía, ahí están a nuestro alcance. El precio ya está pagado para conseguirlos. Pero nosotros también vamos a invertir tiempo, vamos a invertir dedicación en colocar todos esos elementos. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y si todo esto está en vosotros, dice Pablo, no os va a sobrar el tiempo, no vais a estar ociosos, vais a tener trabajo que hacer. Pero lo mejor de eso es que el día que se abran las puertas os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aún en construcción. Pensemos en ello. Aún no reflejo todo lo que debo ser y lo que debemos ser, pero voy a hacer lo posible para que este edificio refleje esa gloria del que la edificó. Y la última ilustración que usa Pablo está al final, en los versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí la figura es el templo. Y bien, aunque también es una edificación, aquí le quiere dar otro aspecto. Y quiere hacernos ver que ese templo es especial porque alguien lo habita de una manera especial. Sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que cuidado el trato que damos, porque si alguno, dice en el versículo siguiente, destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No debemos confundir el templo de Dios que menciona en este capítulo 3 el apóstol Pablo con el templo del Espíritu que menciona en el capítulo 6. Ambas tienen connotaciones distintas. ¿Y en qué se diferencian? Cuando habla en el capítulo 6 del templo del Espíritu, está hablando de nuestro cuerpo físico, nuestro ser. Ahí habita el Espíritu Santo también. Y tenemos que dar cuidado cómo tratamos nuestro cuerpo y qué uso le damos porque el Espíritu Santo lo habita. Pero en el capítulo 3 está hablando desde el templo de Dios, en el sentido de todos como congregación formamos la iglesia de Dios, el templo de Dios. Y también está habitado por el Espíritu Santo. Habita en cada uno de nosotros como templo del Espíritu Santo, pero habita como templo que formamos en Dios. Y Pablo está tratando esta visión. También le llama el apóstol Pablo en Primera de en Primera de Timoteo 3, en la casa de Dios. Hablamos a veces de la casa de Dios y tal vez se nos va a la mente a pensar en el edificio. Pero la casa de Dios en el sentido bíblico son las personas, las piedras vivas que forman el edificio, el templo de Dios, la casa de Dios, el edificio de Dios. Así que tengámoslo siempre en cuenta. Aunque nos reunamos en una casa y la dediquemos al Señor para su servicio, para su predicación, para todo lo que tenga que ver con la formación y el crecimiento de esa edificación. La ilustración de este templo de Dios tiene que ver con la finalidad de este edificio. ¿Cuál es la finalidad de este templo de Dios? Es la habitación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Que Dios habite en este edificio. Si la tierra nos hablaba del crecimiento que da Dios el Padre y el edificio nos habla del fundamento que pone Dios el Hijo, aquí nos habla del templo que habita el Espíritu Santo. Y Pablo parece que persigue poner a cada una de las personas de la Trinidad en su función, en su papel referente a la Iglesia. Y eso nos habla de la gran dignidad que tiene la Iglesia para Dios. No solamente el conjunto de personas que piensan lo mismo. No solo es el conjunto de personas que siguen una misma religión. Eso puede valer puertas afuera. Pero bíblicamente, para nosotros y para Dios, es el templo donde vive Dios mismo. En un momento de la historia, Dios se avino con la humanidad para habitar, para morar en un lugar hecho por manos de hombre. Pero no sin antes decirlo que el Dios de los cielos no puede habitar en un lugar
definido. Y el error de Israel fue pensar que teniendo el edificio y teniendo a Dios dentro, ya lo tenemos encapsulado. La tentación de la carne de encapsularlo todo, de reducirlo todo a lo que la mente y nuestro corazón puede llegar a entender. Esa tentación existe y también en nosotros. Podemos llegar a estrechar a Dios solamente en las 4 paredes que vivimos. Y nuestra relación con Dios solamente tenerla en este tiempo, en este momento, en este lugar, cuando es imposible. El templo de Dios que somos nosotros va a ir donde tú vayas cada día de esta semana. Sea en el trabajo, sea en el vecindario, sea en los estudios, las vacaciones, donde sea. Recuerda que eres templo de Dios por su Espíritu y Dios nos habita. Y la acción del Espíritu Santo en este edificio enfatiza tanto la dignidad del edificio como la de sus miembros. Que el Espíritu de Dios habite en ti y en mí y se llame Espíritu Santo. ¿Sabes a qué nos llama eso? A santidad, a santidad. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, para que sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Está diciendo que tu comportamiento sea acorde con el Espíritu de Dios que te habita y que habita en este templo. Cualquier atentado contra el templo de Dios, es decir, contra la iglesia, atenta contra el mismo Espíritu que la habita, que vive en ella. La presencia de Dios en medio de los creyentes en Cristo le otorga una dignidad especial que culminará cuando lleguemos a esa ciudad celestial, esa ciudad eterna, donde allí nos dice que ya no hay templo físico, ya no hay ningún lugar de adoración específico, porque el templo es el Cordero. Y cuando el Apocalipsis nos presenta al Cordero, siempre lo presenta asociado, ligado, atado a su iglesia, como ese matrimonio indisoluble que se celebrará en las bodas del Cordero en el capítulo 21. En estas 3 figuras, la iglesia, como hemos visto, refleja cómo la divinidad se implica en esta labor, en esta iglesia. Corinto era algo que necesitaba recordar. Sus divisiones, sus enfrentamientos, sus problemas no estaban de acuerdo con esa idea que Pablo les quería recordar y transmitir de lo que eran como iglesia. Y así de esa manera tomamos un compromiso para no identificarnos con nada que disminuya el valor, la autoridad, la dignidad que tiene la iglesia para nosotros. Necesitamos verla a través del prisma de Cristo, a través de los ojos de Dios. Somos santificados por el Espíritu que nos habita para que a la vez también mostremos esa santidad. Formo con mis hermanos el lugar donde Dios habita y le adoramos como es debido. Tal vez con diferentes formas, con diferentes acentos, pero mirando solo a una persona. No nos dejemos llevar ni nos dejemos distraer por otras cosas, porque es la adoración a Dios lo que está esperando Él. Y por tanto, también como parte de mi compromiso, de nuestro compromiso, debemos impedir cualquier intento de que sea este edificio destruido o dañado. Tal vez empezando por mi actitud personal. Porque solamente, tal vez cuando pensamos de daño, de destrucción, pensamos en los demás. Pero la palabra de Dios siempre nos habla, como decía aquella canción, comienza en mí. Ve si hay en mí camino de perversidad, decía el compositor del Salmo 139. Y guíame en el camino eterno. Oh Señor, gracias por haber hecho de nosotros viles pecadores, piedras vivas del edificio donde tú habitas. Ayúdame a vivir en esa dignidad. Ayúdame a reflejar esa santidad. Dando gracias porque tú das el crecimiento, tú das el fundamento y encima vives con nosotros y en nosotros. Oramos. Padre, gracias, Señor. Te alabamos, Señor, por la manera en que tú te has implicado, Señor. Que tú te has dado para que podamos decir, somos iglesia de Dios. Y aunque a veces en nuestra mente y en nuestro corazón lo queramos decir en voz baja y con cierto remordimiento, Señor, queremos ver a tu iglesia a través de los ojos y del corazón tuyo, Señor. ¿Qué viste en nosotros que te diste completamente
en Cristo Jesús y lo entregaste hasta la muerte. Señor, quisiéramos ver así tu iglesia. Quisiéramos que eso nos diera la perspectiva adecuada para rechazar todo aquello que divide o separa. Señor, porque no hay otra cabeza que es Cristo Jesús y nosotros somos miembros de su cuerpo. Que te honremos, te glorifiquemos, te reflejemos como esa piedra perfecta, angular, y nuestro objetivo, el que tú marcas, al que tú nos llamas, sea reproducir ese carácter de Cristo Jesús, lleno de amor, misericordia, mansedumbre, templanza y todo lo que nos cita tu palabra. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, porque aún sigas llevando a cabo la obra y a pesar de que la vemos incompleta, Señor, un día será manifestada en gloria y nosotros, Señor, regocijaremos de haber estado en ti. Gracias por habitarnos. Gracias por tu Espíritu. Que Él nos guíe cada día de esta semana. Que nos administre la dieta adecuada para que no seamos niños inmaduros ni carnales, sino busquemos la madurez en Cristo para glorificarte como tú mereces. Señor, te lo pedimos para esta congregación, San Celoni, pero para cada una de nuestras vidas y para allá donde tu pueblo se reúna como iglesia en cualquier lugar. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos conceda una buena